generando dolor. Y eso es lo que Cristo recoge en la cruz, todo ese dolor. Tristemente, el ser humano no entiende que somos hechos para ser dignos, para ser amados. Y mientras esto suceda, el ser humano seguirá sufriendo. Y es penoso esto, ¿no? Y por eso el ser humano se siente bien representado, siente también acogido en Cristo en el misterio del dolor de la cruz. Y bueno, y sobre todo el sacrificio, como bien menciona Padre, que él soportó en base precisamente al primero la traición, después el ser aprendido, la tortura, que fueron obviamente flagelos bastante dolorosos para cualquier persona o cuerpo humano, y esto obviamente para tratar de salvar a la humanidad, como se ha mencionado a lo largo de la historia, y sin embargo 2000 años después, pues lamentablemente el ser humano, hay quienes pues pareciera que no hemos aprendido, ¿no? Y seguimos lastimando al prójimo, a los demás, como bien señalaba, a través de diferentes acciones, y a pesar de estar conscientes del flagelo que estamos ocasionando, tal vez inclusive a quienes mutilan a familias, tal vez a quienes inclusive llevan a la perdición a los jóvenes, lamentablemente siguen presentándose, y pareciera pues que con el paso del tiempo pareciera que es en vano, pero no, vemos a la gente que sigue todavía con la fe y sobre todo tratando de recobrar ese sentido, ¿no?, original del por qué ocurrieron este tipo de cosas. Sí, ojalá que esas expresiones de fe como las del de hoy, cada imagen que pasa en la procesión, en cada una de las cofradías, pues nos vuelvan a ser sensibles, nos vuelvan a reeducar el corazón, y que reeducando el corazón entendamos que la única manera, como decía el Papa Juan Pablo II, de tratar al ser humano es tratarlo amándolo. No hay otra cosa que amerite el ser humano más que ser amado. Cuando alguien lastima a alguien, cuando alguien excluye a alguien, cuando alguien humilla a otro, cuando alguien esclaviza o usa a una persona, simplemente sigue flagelando a Cristo. Y Cristo vino para mostrarnos un camino diferente, el rostro del amor. Por eso aún desde la cruz, pues cada una de sus palabras es una riqueza que dan vida. Y si las meditáramos, las hiciéramos vida, entenderíamos que la cruz es un camino de sabiduría, que la cruz es una fuente de sabiduría que nos enseña tanto el camino de la vida, el arte de vivir. Tristemente a veces pueden más las ataduras, pueden más la esclavitud y los sentimientos equivocados que vamos generando dentro del corazón. Y por eso tenemos una humanidad cada día más complicada, cuando la vida podía ser tan fácil y tan cómoda para todos. Exacto. Así es. Padre, vamos ahora viendo el paso de la Cofradía del Espíritu Santo. Sin duda, esta parte del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el que al final del día la esperanza y al final del día el saber que podemos llegar a tener una vida como la de Jesús, ¿no?, que nos hizo a su imagen y semejanza de Dios, y sin embargo nosotros en el camino vamos perdiendo toda esta paz y toda esta tranquilidad o toda esta santidad con la que Dios nos envía al mundo, ¿no? Sí, no olvidemos que la salvación es salvación trinitaria. El proyecto del Padre es un proyecto de amor hacia la humanidad desde la creación. Y si el pecado había complicado o ha complicado ese proceso de la grandeza del ser humano, como Dios lo había procurado, como lo había proyectado, Cristo viene para rescatar ese proyecto, y por eso viene a hacerse humano y a tomar en sí la humanidad para poderla presentar nuevamente al Padre. Y toda esta obra que es voluntad del Padre, que el hombre reencuentre el camino, es también Cristo lo hace, pero sostenido por el Espíritu Santo. Y por eso esta cofradía tan importante en la procesión del silencio, la presencia del Espíritu Santo en cada momento de la salvación. Cristo se encarna, y se encarna en María por obra del Espíritu Santo. Y saca adelante una obra por voluntad del Padre, asistido por el Espíritu Santo. Y sufre cada momento de la pasión, cada momento del dolor, hasta llega a la agonía en la cruz, sostenido siempre por el Espíritu Santo. Como decíamos, es Dios, pero también es humano, y como humano pues requería un sostén especial, y ahí está la gracia precisamente inspiradora del Espíritu Santo. Padre, pues a través de la página de Así Sucede en Celaya, que estamos transmitiéndole completamente en vivo, y también de nuestras frecuencias en el 103.7 FM, él y ella, y Radio Lobo Celaya en el 96.7, acompañar a toda la gente, si está escuchándonos por radio y tiene que bajarse o descender de su auto, lo puede hacer también vía Facebook para que vea las imágenes que se están llevando a cabo. Estamos
como bien lo decía padre, frente al emblemático cisne, ¿no? Un lugar donde seguramente se gestó esta bonita tradición y que ha crecido de una manera increíble y que ojalá, como también bien lo decía, siga llenándose de gente, pero no de gente que quiera ser parte de un show o de un espectáculo, sino de gente que estemos convencidos que este momento solemne se tiene que seguir llevando de casa en casa, de familia en familia, de padres a hijos, pero con ese sentimiento puro del acompañar en este momento a María y a todos los católicos que pues tenemos que sentir también esa pena de haber pues que Dios se haya entregado por nosotros y sigamos cometiendo los mismos errores. Exacto. Sí, cometer los mismos errores sin sacar ningún beneficio, sino todo lo contrario, porque ese es el problema. Que bueno, es que portarnos mal nos trae un beneficio social, nos trae un proyecto de humanidad diferente, pues no es cierto. Simplemente hoy somos testigos de lo que el hombre vive, lo que el hombre sufre. Pensar el tener un hijo desaparecido, pensar en tener un papá desaparecido, un esposo, una esposa desaparecidos, no es nada agradable, por mencionar algunas de las expresiones gravísimas del pecado del día de hoy. Y presente es un llamado fuerte a que recordemos que cuanto más rico es el interior del ser humano, más podemos colaborar para que la humanidad sea diferente, para que la humanidad sea nueva. Y bueno, como decías, aquí frente al cisne, donde se fue gestando esa procesión del silencio, donde se fue tramando, allá en sus orígenes, algunos grupos muy distinguidos, toreros, futbolistas, desde luego los caballeros de Colón, que juntamente con los padres carmelitas le han dado vida a esa tradición de 60 años. Padre, y además esta parte también en el que podríamos quizá analizar ese dolor del momento de María de haber perdido a su hijo y llevarlo a un sepulcro, en esta parte humana, aunque ella era sin duda, yo creo, la más ferviente creyente de ser la madre de Dios. Y compararlo hoy con ese dolor de esas mamás que no encuentran a sus hijos, de esas familias que se han visto separadas o disueltas por este tipo de circunstancias, por las drogas, por el robo, por el abuso, por el exceso. Creo que ese momento es verdaderamente importante transformarlo en lo que estamos viviendo hoy. Sí, hoy precisamente en el Via Cruz, en la parroquia donde me toca servir, en una de las estaciones, en la estación donde se habla Jesús encuentra a su madre, pedíamos precisamente por las madres que sufren a causa de sus hijos. Y sufren a causa de los hijos porque el hijo se ha perdido, no porque lo secuestraron, se ha perdido porque está en adicción, se ha perdido porque se ha alejado de la familia, porque ha perdido la fe, porque ha tomado una vida, digamos, con tanta ligereza. Y cuando la madre no encuentra esa consistencia en el corazón de los hijos, porque el amor no está vivo, porque la fe no está viva, porque la calidad humana se ha perdido, todas estas situaciones de verdad que hoy las recogemos y los ponemos en el corazón de María Santísima y que ella sea la que le dé fortaleza a tantas mamás que sufren porque los hijos no toman el camino propio como tiene que ser. Yo me quedo pensando, por ejemplo, una mamá que ha trabajado todo el día, que llega a casa con la ilusión de ver a su familia y un hijo no está. Y el hijo anda en la vida, en la vagancia, en situaciones equivocadas. Y una mamá que a las 3 de la mañana está con dolor, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Va a regresar? ¿No va a regresar? Y que el hijo irresponsablemente llega mal en la madrugada, a la hora que sea. Y otro día la mamá se tiene que levantar precisamente para seguir su tarea de cada día, para seguir llevar el sustento cada día. Hoy María recoge ese dolor de esas madres también y le recuerda a esas mamás, sea en este caso por la responsabilidad de los hijos, o sea también por las mamás que han perdido un hijo en la violencia de manera injusta. María recoge ese dolor el día de hoy, lo presentan bien y les hace saber que no están solas esas madres. Si alguna madre nos está escuchando y está viviendo algún dolor, alguna tristeza grave por lo que sea, recuerde que María Santísima ya lo ha vivido y que se sienta acompañada esa mamá por María Santísima, ¿no? Cuando me ha tocado asistir, acompañar a un funeral de la pérdida de un hijo, siempre les recuerdo a las mamás que están viviendo ese dolor, volteen a ver a María, ella ya lo vivió todo. Ella estuvo junto a la cruz viendo morir injustamente a su hijo. Ella fue y lo depositó en el sepulcro y también con esperanza lo recibió después en la resurrección y lo sigue compartiendo cada día, en cada espacio, con cada persona y especialmente con las mamás.
Y entonces, y también interesante sería el otro punto de vista, ¿no? Por parte de los jóvenes, los adolescentes, que tal vez dentro de esta conducta negativa que hacen sufrir a sus madres, que las tienen en la preocupación, en la angustia, y que, ok, a lo mejor le están pasando bien, le están pasando divertido, están con amistades tal vez de dudosa reputación, pero creen que le están haciendo bien o que le están pasando sin mayor problema, pero tienen toda una angustia hacia los familiares, ¿no? Y que en este camino poco a poco empieza también a equivocarse de sendero, y es cuando vienen también las consecuencias lamentables o con consecuencias bastante negativas, como ya lo hemos visto a lo largo de los últimos meses en diferentes eventos que se han presentado en el estado. Y justo estamos viendo el paso de la cofradía de los 7 Dolores de María. Exacto. Exactamente, o sea, hablamos de eso y ahí está la imagen bellísima de la Virgen María, y la está viendo en pantalla, esa imagen que lo recoge todo, lo dice todo, ¿no? Como es una imagen, dice tantísimo, ¿no? Y aquí está María, y me quiero imaginar María en vivo, lo que en el momento de regresar del sepulcro sentía en su corazón y todo, y qué bueno que hoy la fe nos haga sensibles, nos haga pensar en esas mamás y ser solidarios con esas mamás. No me basta pensar en la mamá que sufre, también si tengo la posibilidad, ojalá que pueda ser solidario con ella. Y además, bien, como bien mencionabas, ¿no, Paco? La parte que nos toca también como hijos y que por ley natural se piensa o se dice, ¿no? Que los hijos tenemos que enterrar a nuestros padres, pero a veces equivocamos el camino y nuestras madres tienen que sufrir esa pena de después del gusto de darnos la vida, de tratar de llevarnos por un sendero correcto. A lo mejor los hijos de repente somos ingratos con nuestras madres, con nuestros padres, y nos hacemos a un lado de todos estos deberes, y en el camino de la libertad convertida en libertinaje perdemos el rumbo completamente y hacemos que nuestras madres pasen momentos que pues no merecen de entrada a padecer, ¿no? Sí, desde luego, y por eso es importante la educación desde el corazón. Tenemos tiempo repitiendo que uno de los grandes ausentes en el tema educativo, o sea, a nivel familiar, de escuela y todo, es saber educar la voluntad, saber educar el corazón. Cuando de repente sabemos muchas cosas por las redes sociales, porque estudiamos, que estamos a la universidad, lo que sea, pero no educamos el corazón, pues siempre nos falta lo más importante, lo más sagrado, ¿no? Cuando educamos el corazón, sabemos apreciar a una mamá, sabemos apreciar a un hermano, sabemos apreciar a un buen vecino. Cuando educamos el corazón, nos aplicamos a las cosas buenas y luchamos por las cosas buenas, aunque a veces sea un sacrificio. Cuando no estamos educados en el corazón, ¿qué me importa? Pasármela bien, disfrutar de la vida, pero son momentos, no es la vida, son simplemente momentos, ¿no? Porque el chavo que hoy está en el antro, o vive del antro, o depende del antro, no que esté prohibido ir al antro, no que sea una cosa negativa ir a un antro, pero que a veces pienso que mi vida tiene que girar en torno a un antro, es cuando está la equivocación, ¿no? Una cosa es ir a un antro, ir un día a una convivencia, una cosa es tomarnos un día una cervecita para estar a gusto, un día con unos amigos, una cosa es convivir a gusto, una comida, lo que sea. Todos tenemos derecho a divertirnos, estar un rato de esparcimiento, todo eso. El problema es cuando nuestra vida depende de eso para estar felices. Cuando ya es un modus vivendi. Ya son modus vivendi, ¿no? Trabajo para eso, vivo para eso. Es cuando la vida me lo merezco y la vida se vuelve un desorden. Porque ya no es que fue un día agradable con los amigos, no, es que ya dependo de eso para vivir, para estar bien, ¿no? El chavo que pasa el fin de semana y toda la semana está planeando cómo va a ser el siguiente fin de semana, ya no planeó la vida, planeó un momento, y eso no es la felicidad. Y a veces no pensamos, ¿y la mamá qué siente, qué vive? ¿Y el papá qué están pasando? Y los riesgos que corre la vida personal. Todo lo que está de por medio lo pasamos a un segundo lugar porque no fuimos educados precisamente en el corazón. O bien inclusive en situaciones todavía mucho más fuertes, quienes están con personas o grupos con actividades ilícitas y luego de repente llegan las noticias en redes sociales, en grupos de WhatsApp que pasó tal o cual cosa en X lugar, y entonces los padres o los papás y las mamás, principalmente las mamás que son quienes se preocupan todavía más, bueno, que ojalá no hayan estado ahí, ¿no? Que no le haya tocado, ya sea porque simplemente iba pasando el lugar, el momento equivocado, o por estar involucrado en este tipo de actividades. Sí, desde luego. Pues ahí está una reflexión muy grande para todos, ¿eh? Yo creo que las expresiones de fe siempre dan un beneficio, dan un contenido, dejan tareas para todos. Y ojalá que muchos jóvenes, pues igualmente desde la fe recapacitáramos en la responsabilidad que tenemos frente a la vida, ¿no? La vida que es un don que Dios nos ha regalado, lleno de bondades, de cosas buenas, cosas positivas, pero que Dios la puso en nuestras manos para que responsablemente la gestionemos
la llevemos siempre hacia buen puerto, ¿no? Entender que lo que está en nuestras manos, que es nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestra capacidad de amar, las capacidades físicas, emocionales, son todo un cúmulo de riqueza que Dios pone en nuestras manos y quiere que desde ahí construyamos una auténtica felicidad. No momentos de gozo nada más, sino una auténtica felicidad. Y esa se construye cuando sabemos ser virtuosos, cuando entendemos para qué vivimos, cuando aprendemos lo que podemos sumarle a los demás también, cuando pensamos en construir todos un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo donde todos compartimos la vida. Padre, pues sin duda mucho que pensar en este momento de reflexión y ahorita tenemos aquí frente a nosotros a la cofradía de la Lanza y la Llaga, de la Lanza y Llaga, ese momento en el que nuevamente Jesús es cercenado ahora por una lanza en su costado y que además es implícito nuevamente el dolor físico, sí, pero que viene a hacernos pensar cuánto tenemos que hacer sufrir al prójimo para darnos cuenta que lo estamos lastimando, que lo estamos agrediendo, que lo estamos lacerando, que estamos faltando a estos principios de Dios, de amar, de respetar, de querer. Sí, esta cofradía de la Lanza y la Llaga hace alusión a ese momento histórico en la cruz, cuando Cristo ya ha muerto en la cruz. Había una tradición por parte de los soldados romanos, recordar que la cruz no fue solamente para Cristo, era una tradición romana, donde a ciertas personas se les crucificaba, era una tradición, y Cristo le toca eso, ¿no? Y había la tradición de que cuando ya se le ha crucificado y todo, para asegurar su muerte se les quebraban los pies a los ajusticiados. Se les quebraban los pies para que el cuerpo cayera totalmente sobre el tórax, el peso. Ya no se apoyaron los pies y de esa manera se asfixiara y ahogara y se garantizaba la muerte que el criminante era un criminal o un malhechor, ¿no? Cuando llegan a Cristo, pues el Evangelio dice, al ver que había muerto, ya no le trituraron los huesos, no le trituraron los pies, simplemente le traspasaron con una llaga. Y era una profecía ya expresada en el Antiguo Testamento, ¿no? De que no sería quebrantado ninguno de sus huesos. Y eso ya estaba predicho y todo. Y bueno, de esa manera se cumple el hecho de que los soldados, al ver que ya ha muerto, ya no requieren que se asfixie para que tengan que morir. Y pues simplemente vamos a dar, como decían ahí, como dicen el día de hoy, el golpe de gracia. Y el golpe de gracia es precisamente traspasarle con la cruz su costado. Sí, con la lanza, ¿no? En su momento, que es cuando también se menciona que en lugar de sangre sale agua, ¿no? También de su cuerpo. Sangre y agua, y esto la iglesia lo toma como un signo sacramental muy importante. La iglesia nace como iglesia en la predicación de Cristo, de ahí se va fundando la iglesia. La iglesia nace sacramentalmente precisamente de la cruz de Cristo y es este momento importante donde está su cuerpo y que se nos regala para después los sacramentos en la Eucaristía, en la hostia santa, donde está su sangre y el agua también, donde nacen los sacramentos también de la Eucaristía, de la Santa Misa, y nace también el bautismo como sacramentos importantes de vida para el creyente y para todo el peregrino de este mundo, ¿no? Y precisamente es ahí, en ese momento de la lanza, donde nace sangre y agua, que expresa el nacimiento de la iglesia sacramental. Después ya la iglesia nacerá para el mundo como iglesia para todos a partir de Pentecostés, donde con la fuerza del Espíritu Santo los apóstoles ese mandato de Cristo lo llevan con plena valentía, con la gracia del Espíritu Santo. Los momentos de la iglesia, pero ese momento es importante, cuando Cristo es traspasado por la lanza y sale de él, de su costado, sangre y agua. Estamos viendo en uno de los balcones justo sobre la cafetería del Cisne, en estos portales tan emblemáticos también de nuestra ciudad, una persona entonando un cántico. No alcanzo yo hasta acá a distinguir el canto, pero como parte de este proceso solemne de misticismo también quizá. Sí, una mujer de luto, exactamente. De llorar, de acompañar a la Virgen en este penoso dolor. Sí, es una tradición ya. Cada año en la procesión de silencio, en esa parte, siempre hay alguna persona que está entonando algunos cantos de luto, de sentido de fe, de dolor, acompañando a María. Es una tradición muy bonita. La verdad que olvidé algunas de las estrofas de esos himnos que se cantan. Me hubiera gustado traerlos para
La gente que no alcanza a escucharlos a través de los medios de comunicación podía escucharlos, pero bueno, son a la final himnos, alabanzas también en honor a María, en honor a este momento de luto, de duelo de la iglesia y tan de gratitud a Dios por el grande amor que nos tiene. Es parte del proceso de duelo. Es parte del proceso de duelo, sí. Padre, y ahora viene frente a nosotros aquí en este paso de todas las cofradías, esta cofradía de la Santa Cruz, este símbolo, este emblema que es parte sin duda fundamental del trayecto de Dios para llegar a la divinidad, el ser clavado en una cruz. También va la corona de espinas, que también fue como esa parte de la burla y del maltrato que los soldados le dieron a Cristo, nombrándolo rey, colocándole una corona de espinas. Y creo que todo este proceso de sufrimiento de Dios nuestro Señor para llegar al momento culminante de la crucifixión nos debe también hacer meditar acerca de que ¿por qué tenemos que empeñarnos en hacer que la gente sufra o que la gente tenga dolor, ¿no? Sí, desde luego el signo de este día, la cruz, la contundencia de la cruz. Ya decía hace rato, la cruz era una costumbre ya de los romanos, crucificar a los malhechores. Y Cristo precisamente por eso toma la cruz, porque Él quiere ir a donde está el último, el más pecador de todos, ¿no? Si fuera la salvación, como decir, como que Dios nos dio un perdón, hubiera bastado un decreto divino. Hubiera bastado un decreto divino donde dijera todos quedan perdonados y quedaríamos perdonados. Pero no hubiéramos entendido las dimensiones del perdón, de la misericordia de Dios. Y si Cristo asume la cruz es porque la cruz era lo que se usaba en el tiempo para decir, el que está ahí clavado es porque es el peor de todos, es el malhechor de todos, el último de los pecadores. Y Cristo va a la cruz para decir, desde aquí rescato a la humanidad, quiero ir hasta el último criminal, hasta el que es despreciado, hasta el que estorba en el mundo. Ahí vamos a colocar, sentenciar a muerte al que ya nos estorba, al que ya no cabe entre nosotros. Y Cristo al ir a la cruz es para decirnos, vengo a buscar al que ya no cabe en el mundo, porque en el corazón de Dios todos cabemos. Y va ya a la cruz, rescata al último y de ahí empieza un proceso diferente, porque lo que era un lugar de tortura, de sufrimiento, de exclusión, hoy se convierte en el punto de inclusión para todos. Cristo desde ahí nos incluye a todos, repito, empezando por el último. Desde ahí rescata al más pecador y ahí nos incluimos todos. ¿Qué pecado pudo haber cometido? ¿Qué pecado pudo haber cometido el ser humano que no quepa en la redención, en la misericordia de Dios? ¿Qué nos queda? Simplemente voltear a ver este signo donde decimos, ahí sea el trono del amor de Dios, ahí sea el trono de la misericordia de Dios. Desde ahí quiero reprender mi vida abrazándome a Él. Si soy pecador y humildemente reconozco que solo no puedo, abrazarme en la cruz de Cristo porque Él está para que todos podamos y todos podamos entrar en ese proyecto nuevo de humanidad. O sea, no es nada más un objeto, no es nada más un símbolo, no, sino que es más bien también, es también un elemento precisamente para la redención, el perdón, la reflexión. Es cambiar la historia, porque si ahí llegaba para quitar al que ya no sirve, hoy Cristo nos dice desde la cruz, todos sirven, yo los incluyo a todos, muero para todos. Yo fui muy pecador, pues te hubiera tocado la cruz y yo bajé a la cruz también por ti. Y además en el sentir también humano, cuando Cristo cae 3 veces a tierra por el peso de la cruz, por el flagelo que ya llevaba, por el cansancio de haber sido aprendido, lastimado, y contrario a poder también en ese momento decir, bueno, ya yo soy el Hijo de Dios, aquí se acaba todo. Cristo cae y abraza la cruz y abraza su lecho de muerte, por así llamarle, ese castigo que llevaba a cuestas, y contrario a poder decir aquí se acaba todo, se cae, abraza y se levanta y continúa con ese camino. Sí, es muy expresivo esto. La tradición de la iglesia habla de 3 caídas. Así lo hemos celebrado en el Via Cruz el día de hoy en las iglesias y todo, y así lo celebramos con devoción los Via Cruz durante la Cuaresma y todo. Pero tiene un significado muy grande, como dices, una parte expresa el peso del pecado. Pero tenés Cristo que se doblega para abrazar al que está caído también. Abraza al que está caído y nos invita a doblar nosotros también para poder encontrarnos con el que está caído. Hoy muchas personas están caídas porque el dolor, el sufrimiento, el peso, el pecado, tantas realidades por voluntad propia o voluntad ajena que doblegan al ser humano, y Cristo dice, me vuelvo a doblegar para volverme a encontrar contigo.
pero también es muy expresivo porque es el paso de la cruz, el camino de la cruz, esta vía de la cruz, por eso es Vía Crucis, donde Cristo se doblega y todo, y desde ahí da consuelo. El Vía Cruz el día de hoy nos recuerda tantos momentos. Se encuentra a su madre, encuentra con su mirada a Pedro que lo había traicionado y le vuelve a decir: aquí estamos y vamos para adelante. Una mirada no de reproche, no una mirada de juicio recriminador, una mirada de misericordia, de levántate y vamos adelante porque el camino sigue. Se encuentra con la Verónica, se encuentra con las mujeres también de Jerusalén y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, lloren por sus pecados. Es decir, es un camino donde va integrando a todos, donde va asumiendo cada realidad humana, todo lo que el hombre vive. Y por eso es muy bonito el Vía Crucis, porque no es pensar solamente Cristo, qué vivía, qué le pesaba. Sí le pesaba el azote, sí le pesaba las heridas, las burlas, pero le pesaba sobre todo la capacidad, el atrevimiento del ser humano para pecar, para discriminar al otro, para hacer menos al otro. Y dentro de todo este momento también encontró gente que le ayudó, que le secó el rostro, que le ayudó a cargar la cruz, que finalmente muestra también que al final todos tenemos un ápice de bondad en el corazón, solo necesitamos rascarle un poquito y sacar lo que realmente Dios nos dio, que es amor infinito, ¿no? Efectivamente, esa imagen del Cireneo donde le ayuda a cargar la cruz a Cristo, porque se recoge todo, recoge las cosas difíciles, pero también recoge la bondad, y en esa bondad está representado el Cireneo donde él le ayuda a Cristo a cargar la cruz, como tenemos que ser todos nosotros un cirineo para el otro, ¿no? Nuestros padres han sido cirineos para nosotros en la vida porque nos han sacado adelante. Los abuelos han sido cirineos para nosotros. El maestro, el enfermero, el médico son los cirineos del camino. La enfermera que pasa las noches con un enfermo en el hospital es un cirineo para el enfermo. La persona que dice: mi padre está enfermo, mi madre está enferma y quiero estar a un lado, al lecho de su enfermedad, es un cirineo para los demás. Y Cristo recoge todo y recoge también esa bondad hermosísima de todos los que en medio de la perturbación humana saben seguir amando, saben seguir ayudando a los demás. Padre, y acabamos de ver también el paso de la cofradía del Templo de Nuestra Señora de la Merced, Mercedarios en Acción, que en esta edición número 60 de la Procesión del Silencio presentó la cofradía acompañada con banda de viento, barrio de Tierras Negras, tocando marcha solemne acorde al cortejo. Y esto llama la atención porque, bueno, el tema tal cual, no, Procesión del Silencio, se esperaría que a lo mejor los participantes guardaran silencio, pero según nos explicaban hace unos instantes, bueno, que el silencio es del cofrade y de los espectadores. La banda de viento y las bandas de guerra son acompañamientos al cortejo fúnebre de Jesús, acompañando a nuestra madre. Y según explican, donde no se está rompiendo el silencio del cofrade y por ende del espectador, recordando que en sus inicios de esta tradición de la procesión del silencio, que fue traída desde España por los caballeros de Acolón y en la cual, a usanza de allá, se utilizan las bandas de viento, ahora acompañando por primera vez en Celaya a la cofradía Mercedarios en Acción. Sí, integrada por laicos, miembros de los Mercedarios en Acción, como decíamos, de la Orden Tercera de Mercedarios también. Y bueno, a diferencia de las demás cofradías que reúnen el Templo del Carmen, es su preparación sobre todo espiritual, la hacen en el Templo de la Merced. Pero es bonito esto porque es la expresión de un pueblo al final, ¿no? Desde luego que, como decía hace rato, hay que agradecer a los padres carmelitas, a los caballeros de Colón que han sacado adelante esto, que le han dado cuerpo, que le han dado sentido, profundidad, espiritualidad, pero también que bueno el caso de los padres mercedarios, que sus laicos, sus grupos también los incorporan a esa gran expresión de fe de Celaya. Padre, vamos a despedir momentáneamente nuestra señal por radio, vamos a continuar a través del portal de Facebook, Así Sucede. Noticias, para que ahí pueda también seguir escuchándonos y viendo también las imágenes hermosas de esta procesión del 60 aniversario de la Procesión del Silencio en Celaya. Importante para toda la gente que si aún quiere darse cita en el centro de la ciudad, bueno, pues las calles, ya le habíamos mencionado el recorrido por donde estas cofradías harán su paso y sin duda alguna también seguir este momento de meditación y de paz y de tranquilidad en la que debemos recordar que el Hijo de Dios dio todo por el hombre y el hombre a veces no da absolutamente nada por estar al lado de Dios. Desde luego, Dios quiere que hagamos una bonita cadena, Él da todo por nosotros
y quisiera que nosotros diéramos algo por los demás. En esa cofradía que estamos pasando ahí enfrente, o que están pasando enfrente de las insignias, todos los elementos que se combinan dentro de la pasión de Cristo, ¿no? Desde el gallo que le cantó a San Pedro, como lo había profetizado Cristo, ¿no? Antes que el gallo cante me habías negado 3 veces, la lanza, el hisopo con que le dan vinagre a Cristo en la cruz, la escalera con que lo bajan de la cruz, la toalla con que, o lienzo con que la Verónica enjuga el rostro de Cristo, cada uno de los signos que participaron, y todos los signos significan muy importante. Veía los dados, la suerte, sí, las ropas de Cristo, cada momento, ¿no? Pero así es el ser humano, cuando la vida se vuelve trivial, superficial, pues todo lo demás se convierte en un juego, y a veces olvidamos que la vida es sagrada para todos, y a veces hasta en un volado nos jugamos la vida humana, o hacemos tantas tonterías, ¿no? ¿Cuántas veces por una tontería pensemos en quien se juegan en una apuesta hasta una casa donde está su familia?